Buen día, chicos. El día de hoy vamos a trabajar en el tema acerca del uso de la tabla periódica. Para poder empezar acerca de este tema, recordemos un poquito de cómo fue que se formó esta tabla periódica, ¿sí? Y un aporte importante es el de Dmitri Mendeleev. Este ruso se encargó de hacer la distribución de los elementos que en ese momento conocían. Eran únicamente 66 elementos químicos y lo que él hizo es distribuirlos, en este caso en columnas, es decir, de forma vertical y también de forma horizontal en lo que se conoce como periodos. Pero recordemos que en ese momento no existían todos los elementos que ahora tenemos. Por lo tanto, dejó espacios vacíos, permitiendo más adelante ubicar a elementos que se iban encontrando, ¿sí?, con el paso del tiempo. Y justamente estos elementos tuvieron características, ¿sí?, en este caso similares o apegadas a los elementos que se encontraban a su lado. Era importante la clasificación que hizo Mendeleev, ya que él se basó en los pesos moleculares y lo hizo desde el que tiene menor peso molecular, en este caso era el hidrógeno, y lo hizo de forma creciente. Por ejemplo, en el número 2 tenemos al helio, luego venía el litio, el berilio, ¿sí?, y así sucesivamente, basándose en el peso que tenían estos elementos químicos, es decir, en el peso atómico, o también llamado como masa atómica, que es lo mismo. Posterior a ello, también recordemos que Moseley fue un físico químico que contribuyó a la clasificación de estos elementos, pero el principal dato es que lo hizo basándose en el número atómico, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque él ya nos da un orden en el cual va a colocar cada elemento químico también en filas y en columnas, pero lo interesante aquí es que justamente coincide con los datos también que indicaba Mendeleev y ya va a quedar una tabla periódica organizada, ¿sí? Ahora, recordando un poquito, si ustedes tienen a mano su tabla periódica, la van a poder revisar. En algunas tablas periódicas existen más elementos que en otras, es porque todavía esos elementos aún no han sido descubiertos, pero ya los dejan como un indicio de que va a haber más elementos químicos, ¿sí? Si ustedes se preguntan de dónde vienen los elementos químicos, la mayoría se los obtiene de la naturaleza, aunque también hay algunos elementos que han sido sintetizados ya en el laboratorio, ¿sí? Un ejemplo de estos es del plutonio, que es uno de los cuales se ha sintetizado en el laboratorio. Y todos estos datos en cuanto a las características que tienen los elementos químicos, yo los puedo sacar de mi tabla periódica. Entonces, les voy a indicar más o menos cómo sería el uso de esta tabla. Para ello voy a tener un cuadro en la parte central y este es el cuadro informativo. Tenemos que basarnos en esta información para poder localizar los principales datos. Entonces, voy a coger como referencia mi dato informativo y me indica aquí que tengo al elemento llamado magnesio, ¿sí? En base a ello, tengo los siguientes datos. El magnesio tiene el símbolo químico Mg, pero recuerden que en este caso la primera letra va en mayúsculas y la letra que le sigue está escrita en minúsculas. También el número atómico, es decir, la posición que este elemento tiene en la tabla, viene a ser el número 12, ¿sí? Ningún otro elemento químico va a ocupar este lugar porque ya está ocupado por el magnesio. Recuerden que ningún elemento químico se repite en la tabla y tiene su número atómico, que viene a ser la posición o la ubicación que tienen en la tabla periódica, ¿sí? Ahora quiero aclararles algo. En algunos videos o láminas nos indican que tenemos únicamente 118 elementos químicos, pero ustedes se pueden preguntar, en el caso de esta tabla que yo estoy utilizando, tengo 136 elementos químicos. Sí, no todos han sido todavía descubiertos, lo que sí se sabe es que voy a tener más en la naturaleza o que los van a poder sintetizar, pero por ello se han dejado aún espacios vacíos, ¿sí? Los principales elementos que se utilizan obviamente vienen a ser los que se encuentran en la parte superior, ¿sí? Y ya les voy a explicar qué contienen estos. Entonces,
Tenemos al magnesio con el número atómico o la ubicación de 12. Si yo lo busco, se encuentra aquí, ¿sí? Con el número 12. Y viene a ser un metal que se encuentra también en estado sólido. Aquí tengo con distintos colores pintadas las letras y eso también me indica en qué estado se encuentra, si es sólido, líquido, gas o también si es sintético o elaborado en el laboratorio, ¿sí? Otro dato importante que tengo es la masa atómica, es decir, el peso de este elemento químico, y la masa viene a ser 24,30. Recuerden que vamos a trabajar con lo que son dos cifras decimales, ¿sí? También tengo otro dato acá en la parte superior que va a ser un número, el 1090. Esto es el punto de ebullición, ya les explico de qué se trata este dato, ¿sí? El punto de ebullición viene a ser la temperatura a la cual va a cambiar de estado, ¿sí? Se va a encontrar de estado líquido y va a pasar a hacerse gas este magnesio, ¿sí? Pero recordemos que está en estado sólido, entonces cuando pasa de estado sólido a estado líquido también necesita una temperatura y es de 650. Eso se le llama punto de fusión. Cambiar entonces de estado sólido a líquido, punto de fusión. Cambiar de estado líquido a gaseoso, punto de ebullición, y necesita de bastante temperatura. También aquí tengo unos números pequeñitos, por ejemplo en este caso, que es del más 2, es el número de oxidación. Esto ya lo veremos posteriormente, porque nos va a dar las características de la familia a la que está formando este magnesio, y también esta es la valencia que va a utilizar para luego formar ya compuestos, ¿sí? Pero vamos viendo los datos más importantes. Entonces, también hay datos como la densidad, hay datos de también en este caso la estructura electrónica, ¿sí? Tenemos alguna información. Aquí voy a poner estos datos importantes. Recuerden que 24,30 viene a ser la masa atómica representado con la letra A, y el 12 viene a ser Z, que es el número atómico, ¿sí? Una vez que hemos descrito ya a este magnesio, yo puedo tener algunos otros datos. Por ejemplo, me va a indicar también la densidad, que es 1,73, ¿sí? Es decir, el grado de pesadez o si es liviano este elemento químico. Ahora, les voy a explicar algo adicional, ¿sí? Utilizando mi tabla periódica. Tenemos muchos elementos químicos, como le dije, en este caso son 136, aunque algunos no se los utiliza, ¿sí? Y tampoco han sido descubiertos. Entonces, lo que vamos a hacer es primero hacer una clasificación y les voy a ir indicando en la tabla que yo organicé, ¿sí? Primer dato, la tabla va a tener en este caso 7 periodos. Los periodos se los escribe de esta manera, pero se los lee de forma, en este caso, horizontal, ¿sí? Entonces, voy a colocar aquí, ¿cuántos periodos he tenido? Total son 7 periodos, ¿sí? En algunas tablas les indica que son 8 periodos. En este caso no se confundan, únicamente son 7 y en el octavo periodo son elementos que todavía no han sido encontrados. Yo, por ejemplo, en mi tabla tengo 8 periodos, pero el octavo, toda la fila de acá abajo, ¿sí? No ha sido encontrado aún, ¿sí? Entonces, total, únicamente 7 periodos. Ahora sí, en cuanto a los grupos, si ustedes observan, tenemos en este caso el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿sí? Total, voy a tener dentro de los grupos, van a ser 18, como se les conoce en este caso, columnas, ¿sí? Los periodos son las filas, ¿ya? Entonces, los periodos son las filas, son las que conté así, ¿no? El periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7, y acá también tengo otros elementos que corresponden al periodo 6, pero los ubicaron en la parte de abajo, y al periodo 7 también
otros elementos adicionales, ¿sí? Entonces, vamos aclarando. Los periodos son 7 y son los que se encuentran de forma horizontal. Si yo digo, ¿quién se encuentra en el periodo 3? Entonces tendré que leerlos de esta forma, ¿sí? El sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el argón, ¿sí? Ahora, hablando de grupos, yo tengo 18 columnas, pero solamente hay 16 grupos y les voy a explicar por qué. Estos 16 grupos son los siguientes, ¿sí? Tengo 8 grupos que van a estar del 1A al 8A, aquí ya tengo 8 grupos, y del 1B al 8B, ¿sí? Entonces, si usted cuenta, son 8 grupos en el A y 8 grupos en el B, total 16, pero tengo en este caso 18 columnas, sí. Observen que esta parte de aquí, en la cual tengo la familia o grupo 8B, 3 columnas se han unido y el hierro, el cobalto y el níquel, ¿sí? Hacia abajo, todos estos conforman a la familia 8B. Entonces esta la vamos a colocar con este color para poderlo identificar, ¿sí? Es por eso que tengo 8 grupos en A y 8 grupos en B. A estos grupos se les llama familia y ustedes saben que si pertenecen a una misma familia van a tener características similares, ¿sí? Y también hablamos de características en este caso que son propiedades químicas principalmente, es decir, cómo actúan en las reacciones químicas estos elementos. Entonces, yo puedo decir que toda la familia 1A se encuentra en esta columna, la familia 2A, ¿sí?, se encuentra en esta columna, luego paso la familia 3A, la familia 4A, la familia 5A, la familia 6A, la familia 7A y la familia 8A. Ahora, voy por la familia de las B. Tengo la familia 1B, la familia 2B, paso a la familia 3B, la familia 4B, 5B, 6B, 7B y 8B, que corresponde a 3, en este caso, columnas que se han unido, ¿sí? Luego de haber explicado esto, vamos a llamar entonces a los grupos también familias, ¿sí? Porque van a presentar características también similares. Ahora sí, haciendo la clasificación de la tablita periódica, yo puedo observar que hay diferentes grupos y está pintada de distintos colores. ¿Para qué? Esto me va a permitir diferenciar unos elementos de otros. Entonces, yo he hecho una clasificación básica en la cual voy a tener metales, no metales, metaloides y también gases nobles, ¿sí? Entonces, ahora sí, si yo observo a la tabla periódica, todo lo que obtengo, ¿sí?, son los siguientes datos y voy a utilizar la tabla y les voy a ir haciendo la comparación. Entonces, en el grupo familia 1A, donde se encuentra el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, corresponden a una familia que son metales y estos justamente reciben un nombre y se llaman alcalinos, ¿sí? Entonces, todos estos van a ser metales alcalinos, ¿sí? Todos estos. Ahora, si voy por la familia 2A, está el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Estos pertenecen también a otra familia de metales y se llaman los metales alcalinos terros. ¿Sí? Si hablamos de metales de transición, van a ser todos aquellos que se encuentran desde la familia 3B hasta la familia 2B, ¿sí? Es decir, toda esta parte central, ¿sí? La familia 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B y 2B. Todos estos son metales de transición. ¿Por qué reciben este nombre? Más adelante vamos a hacer ya distribución electrónica
para conocer cómo en cada elemento están dispuestos los electrones, pero justamente los metales de transición, que todos son todos los que están aquí en la parte central, tienen un comportamiento diferente, ¿sí? Y estos tienen algunas reglas o excepciones. Entonces, esos son los metales de transición. También tenemos los lantánidos y actínidos, que vienen a ser metales y se encuentran en la columna, en este caso, ¿sí? Perdón, en la fila 6 y en la fila 7, en el periodo 6 y 7, ¿sí? Entonces son lantánidos y actínidos. Estos también son metales, o se les conoce a estos también como tierras raras, ¿sí? Reciben también ese nombre. Y también tenemos otros metales que obviamente los encontramos, ¿sí? De este lado, y tenemos al aluminio, al galio, al indio, ¿sí? Al estaño, al talio, al plomo y al bismuto. Justamente los que acabo de nombrar pertenecen a otros metales, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, más o menos tenemos lo que serían, ¿sí? 6 grupos, en este caso de metales: 1A alcalinos, 2A alcalinos terros, los metales de transición, que son los que se ubican en la parte central, los lantánidos, los actínidos y también otros metales, ¿sí? Voy ahora por los no metales, y estos sí los voy a escribir. A estos no los escribo porque son todos los que se encuentran con color azul en mi tabla periódica que yo grafiqué. Ahora, hablando de los no metales, voy a tener justamente los que se encuentran pintados con color negro, ¿sí? Y dentro de estos voy a escribir los símbolos: es el carbono, ¿sí? También tengo el nitrógeno, tengo al fósforo, tengo también en este caso al oxígeno, al azufre, tengo al selenio, ¿sí? Y también tengo al flúor, al cloro, al bromo, al yodo y al astato, ¿sí? Todos estos son no metales. Los no metales tienen características muy contrarias a los metales. Por ejemplo, estos son buenos conductores de calor y energía, mientras que estos no son buenos conductores de calor y energía, ¿sí? Estos son muy reactivos, estos ya son poco reactivos. Más adelante también veremos qué tipo de enlaces forman, obviamente dependiendo a qué grupo pertenece, ¿sí? Pero pasando al tercer grupo de clasificación, voy a tener los que son los metaloides y los de pintado de color rojo para poderlos diferenciar. Y en este grupo tenemos al boro, al silicio, al germanio, también al arsénico, ¿sí? Vamos a tener al antimonio, al teluro y al polonio, ¿sí? ¿Por qué se llaman metaloides? Se llaman metaloides porque a veces actúan como metales y a veces como no metales, ¿sí? Es decir, tienen ambas características de los dos, ¿sí? Y los gases nobles los he pintado de color verde, son los que pertenecen al grupo familia 8A, ¿sí? Y están el helio, leyéndolos hacia abajo, el helio, el neón, el argón, el criptón, ¿sí? El xenón y el radón, ¿sí? Ahora sí, una vez que ya hemos explicado, si ustedes pueden observar en la tabla periódica qué elementos se presentan en mayor cantidad, vienen a ser los metales. ¿Por qué? Porque existen más metales que los otros grupos. Luego tenemos los no metales, luego los metaloides y al final también los gases nobles, ¿sí? Cada uno va a tener sus características diferentes y por eso es que corresponden a estos grupos. También para explicarles algo adicional, ¿sí? ¿Para qué me sirven los grupos? Justamente por qué los coloco en el grupo 1A, ¿sí? ¿Por qué los coloco en el grupo 2A? ¿Y por qué en este caso los ubico de esa manera? Esto nos va a permitir ya dibujar a nuestros átomos y graficar las partes que estos tienen, ¿sí? Pero de forma concreta. Entonces, lo que les quiero explicar es que el grupo, ¿sí? O en este caso lo que se conoce como familias, van a ser los electrones, ¿sí? Que
están en el último orbital. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve en cambio los periodos? Es para saber el número de orbitales que mi elemento o mi átomo va a tener. ¿Sí? Entonces, hemos hecho ya esta clasificación. Quiero que entiendan también que aquí la tabla periódica ya se ha organizado principalmente basándose en el número atómico, pero también va de la mano la masa atómica. Si ustedes pueden observar, lo hace de forma creciente. Ejemplo, la masa del hidrógeno es 1,00, el helio ya pesa un poco más, es 4,00. Paso al litio, que es el tercer elemento, pesa 6,94, el berilio, que es el cuarto elemento, pesa 9,01. Luego paso al quinto elemento, que es en este caso el boro ya pesa 10,81. Si me pongo a leer todos los elementos de la tabla periódica, la masa atómica o el peso atómico va subiendo progresivamente, ¿sí? Algo adicional también que les quiero informar es que ustedes pueden observar en su tabla que justamente aquí en el periodo 6 existen muchos elementos químicos. Por eso es que a partir del bario, ¿sí?, existe esta separación, porque nos indica que luego del bario el que le sigue, ¿sí?, viene a ser el lantano, ¿sí? Por eso la numeración del bario es el número atómico 56 y el lantano es 57, el cerio 58 y sigue, ¿sí? Luego termina en este caso en el 70 y vuelve de nuevo al lutenio. Lo mismo pasa con el radio. En el periodo 7, el número atómico va a ser 88, pero no sigue el 89 lo tengo acá, ¿sí? Y es el actinio, entonces sigo numerando el actinio, el torio, ¿sí? Y en este caso llego también al número 102 y posteriormente pasa al número 103, que viene a ser en este caso el laurencio, ¿sí? Algunos elementos no los he puesto porque, como les indiqué, son elementos que no se utilizan y hay otros que todavía no han sido descubiertos. Tal vez más adelante los descubran y podamos utilizarlos, ¿sí? Pero estos son los que tienen mayor uso. Ahora sí, para darles a conocer algo más, voy a realizar también ya la representación gráfica de algunos átomos. Entonces voy a utilizar mi tabla periódica para obtener el dato, ¿sí? Si me pide, por ejemplo, que haga el gráfico, en este caso, de lo que sería el hierro, ¿sí? Voy a coger este elemento. Entonces, el nombre es hierro, el símbolo químico es Fe, y voy a sacar algunos datos. El número atómico, principalmente representado con la letra Z. El número atómico, recuerden que es la ubicación dentro de la tabla periódica, se encuentra en la ubicación 26. La masa atómica representada con la letra A, ayúdenme a buscarla y en este caso es 55,84. ¿Sí? Eso pesa en hierro. Si sacamos los datos, tengo los protones, que son cargas positivas, los electrones, que son cargas negativas, los neutrones, que son cargas neutras. Recuerden que los protones son las cargas positivas y dependen del número atómico y vendría a ser 26. Los electrones también dependen del número atómico, serían también 26 electrones, ¿sí? Y los neutrones, esos sí los calculo aplicando A menos Z, es decir, en este caso la masa, sabemos que es 55,84 menos el número atómico, que es 26. Restemos este dato y vamos a obtener cuántos neutrones tengo. 29,84. 29,84 es mi número de, en este caso, neutrones. ¿A qué familia o grupo pertenece? ¿Sí? El grupo o familia, voy a escribir así la acotación, es, si ustedes observan aquí,
este grupo 8B. ¿Sí? Si me indica el número del periodo en el que se encuentra. ¿Sí? Lo tengo aquí al elemento y voy con el dedito hacia la parte del periodo y está en el periodo 4. Ahora sí, voy a graficar entonces ya el hierro. Recuerden que voy a tener un núcleo central en el cual coloco protones, que son 26, neutrones, que son, en este caso, 29,84. ¿Sí? Me indicaba también que los periodos me indican el número de orbitales, a qué periodo pertenece. Entonces son 4 periodos. Si lo grafico, bueno, lo voy a hacer solo de este lado, más o menos vendrían a ser así, 4 periodos, ¿sí? Y lo voy a enumerar, en este caso, son 4 periodos, y también lo hago utilizando las letras que ya habíamos visto, desde la K hasta la Q, ¿no? ¿Sí? Por eso es que tengo solamente hasta 7 periodos, porque tengo el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7. Entonces aquí la letra a la que llego a hacer los periodos es justamente la N. ¿Sí? Algo más que tengo que indicarlos es que aquí se va a colocar los electrones, pero no sé exactamente todavía cuántos en cada orbital, por lo tanto en total le voy a poner que tengo también 26 electrones, ¿sí? En estos 4 orbitales. Y este viene a ser el gráfico del átomo del hierro, ¿sí? ¿Para qué me sirve el grupo familia? Más adelante veremos, justamente como les decía, los metales de transición, los que se encuentran en la parte central, se comportan de manera diferente y por lo tanto en este momento no lo vamos a trabajar, ¿sí? Esta parte. También concluyamos ya con otro ejemplo también de los mismos para poder validar esta información. Si yo les pido también a qué grupo pertenece, bueno, ya dijimos que es grupo familia 8B, y ayúdenme a determinar el hierro que es metal, no metal, metaloide o gas noble. Entonces, si usted observa, se encuentra en esta parte central y en mi tabla justamente me indica que es un metal de transición o un metal pesado, ¿sí? Entonces, la característica es que este es un metal. Vamos a utilizar ahora lo que sería, por ejemplo, al azufre, ¿sí? Cojamos el dato del azufre. Utilizando la tabla periódica, saquemos el símbolo químico, es la letra S, ¿sí? Veamos el número atómico, es el número 16, número atómico 16. La masa que este tiene, voy a sacar ese dato y la masa es 32,06. ¿Sí? Protones o cargas positivas, electrones, neutrones, ¿sí? Vamos a tener también el grupo familia, el periodo y también la clasificación. Aquí anotémosle así para que tenga un mayor orden, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Los protones, recuerden que depende del número atómico, es el mismo número, serían 16, porque recuerden que los átomos son neutros, es decir, deben tener cargas iguales tanto positivas como también negativas, es decir, 16 electrones, ya que estos dos datos se derivan del número atómico. Los neutrones hay que restar la masa, que sería 32,06 menos 16. En la resta el total queda 16,06. El grupo o familia al que pertenece, observo hacia arriba, es 6A. ¿Sí? En número
romanos. El periodo se encuentra aquí, con mi dedito lo dirijo de forma horizontal y es el periodo número 3. Y la clasificación, si ustedes observan, este azufre se encuentra dentro de los no metales. Entonces es un no metal. Procedemos a graficar. Grafico el núcleo. Grafico 3 orbitales porque está en el periodo 3. Coloco los 3 orbitales. Las letras serían K, L, M. Únicamente en el núcleo voy a tener las cargas positivas, protones, en este caso 16, los neutrones o cargas neutras que vienen a ser 16,06 y todos los orbitales, ¿sí?, van a tener también electrones, 16 electrones, ¿sí? Ahora, algo más, ya hemos dado también los nombres. Dijimos que el grupo 1A se llama alcalinos, el grupo 2A alcalinos térreos, y también justamente de la familia 3A reciben el nombre de boroides, es porque tenemos como primer elemento al boro. En la familia 4A, que se encuentra el carbono como no metal, tenemos 2 metaloides y también algunos metales reciben el nombre de carbonoides por el carbono. En la familia 5A, por tener al nitrógeno como primer elemento dentro de esta familia, se llaman nitrogenoides. Y tenemos, bueno, en este caso los 2 que vienen a ser no metales, los 2 que son metaloides y el bismuto que es metal. En la familia 6A tenemos a lo que se conoce como anfígenos y están el oxígeno, el azufre y el selenio, que son no metales, el teluro y el polonio, que son metaloides, por eso los he pintado de distinto color. Y en la familia 7A tengo a los halógenos, que son todos no metales, flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Y la familia 8A, que son todos también gases, en este caso nobles, que tienen baja reactividad, ¿sí? Hemos dado a conocer que la tabla periódica está formada por grupos y también por lo que se conoce como periodos. Recuerden que la lectura de los grupos es en forma de columnas y los periodos se lee directamente en filas. Espero que haya quedado entendido este tema y les dejo un cuestionario para que lo repasen. Que tengan un buen día.